caminando por el auditorio, por el estacionamiento, bien feliz, cantando en mis audífonos, que es lo que me hace en la fila, y de repente cuando regreso a la fila, mi mamá me dice, ¿le cantaste a alguien? Y yo, no, ¿por qué? Nos trajeron una tarjeta, es un manager. En ese momento yo dije, adiós al ridículo, que me juzgue quien quiera, voy a aprovechar cada oportunidad que tenga para hacer las cosas, ¿no? Hay muchos momentos de ese día que, precisamente, por ejemplo, el momento del golpe, no lo recuerdo, así es cierta, lo único que recuerdo es sangre. Yo me tardé 5 meses en comentarle a mi familia, si no es que un poquito más, un poquito menos. Creo que el perdón es lo más complicado y que me gustaría decir que ya lo tengo cruzado, pero creo que para mí al menos es un camino que no para, ¿sabes? Porque entre más me voy conociendo, más me voy perdonando y más me voy aceptando. Astrid Hernández es un alma libre y feliz. Es emprendedora, gestora cultural y nómada digital. Además, es una de las ganadoras del Hackathon de Startups Weekend Mérida edición 2023. Su historia es una bocanada de inspiración para reconstruirnos. Espero que disfrutes tanto esta conversación como yo. Vamos para allá. Suscríbete. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Sin Velo, de Construyendo el Fracaso y el Ridículo. Y en esta ocasión estamos en un lugar muy bonito, estamos en el Hotel Boutique Villa Mérida. Como puedes ver, acá atrás está la alberquita, los arcos, así que estoy agradeciéndole acá a Villa Mérida por patrocinar este espacio y también, por supuesto, si estás trabajando remoto, estás buscando un lugar para alejarte de la ciudad, te recomiendo que visites este hotel. Por acá te voy a dejar algunas vistas y también el lugar donde lo puedes encontrar. Mi invitada del día de hoy, de hecho, tienes una historia, yo diría, de nómada de alguna manera también, porque ahorita nos contarás, estuviste en Querétaro, ahorita estás trabajando en Yucatán. Astrid Hernández, ella es gestora cultural y el día de hoy vamos a tener una charla súper interesante. Astrid, cuéntame primero esta parte de nómada, ya que estamos hablando de nómadas digitales, de gente que va a buscar dónde trabajar remoto. Cuéntame, ¿por qué te viniste a Mérida? Muchas gracias, que nada, muchas gracias por invitarme, de verdad es todo un honor para mí. Y pues, ¿cómo explicarte? Todo empezó porque me gustó una carrera que nadie conocía, que la UNAM solamente daba en 3 puntos, Ciudad de México, León y Mérida. Y en el momento en que me toca hacer todo el proceso de inscripción, Ciudad de México estaba pasando por ciertos procesos de violencia, igual que Guanajuato, y tanto yo como mi familia dijimos, creemos que Mérida es el lugar más adecuado. Además, muy similar a Querétaro en muchas partes, el nivel poblacional, el crecimiento exponencial que ha tenido en un poco periodo, el tipo de cultura local, inclusive los gobiernos son muy similares. Entonces, así llegamos a Mérida en primera instancia. A mí algo que me gusta mucho de aquí justo es ese sentimiento de seguridad, así que nada, he estado pocos días, es la primera vez que vengo, pero ha sido muy bonito tener esta sensación de que puedes salir tranquilo por la calle caminando y no te va a pasar nada. Pero bueno, este no es un podcast tampoco para diseminar la violencia de México, que ya tendremos otro espacio para hablar de eso. Y vámonos directo a lo que hablamos en este podcast, Astrid. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué significa para ti el fracaso? Debo confesar que nunca me lo había planteado antes, pero si pienso en Astrid en situaciones de fracaso donde ella creía que estaba fracasando, quizá en un primer momento fueron todas esas ocasiones donde sentía que le estaba fallando al mundo externo a mí. Mi primera abordaje hacia el fracaso no fue ni siquiera una mirada interna de me estoy fallando a mí misma, sino el peso de la mirada externa y del mundo externo, si estaba fallando a lo que creía que Astrid debía contribuir o ser. Y digo, ahora que lo planteo, digo, bastante tema que llevar a la psicóloga, ¿no? Pero sí, creo que ese sería lo primero que pienso en el fracaso. Tienes toda la razón, yo creo que está justo muy ligado a la mirada externa. Y otra cosa que me ha gustado mucho, que ha salido en otras conversaciones, es que en realidad no es un verdadero fracaso hasta que llega la mirada interna. O sea, hasta que esos ojos de afuera te convencen de que efectivamente era una mala idea, de que efectivamente el camino no era para ahí. ¿Has tenido en este camino de vida algún momento donde justo te hayas dado cuenta que ya cruzó esa línea, que haya sido como alguna anécdota, alguna vivencia donde digas, ok, la mirada externa estaba señalando eso, a lo mejor yo no estaba tan de acuerdo, pero de pronto me di cuenta que ya era personal? Ok, bueno, pues tengo una situación, creo que ha sido mi fracaso más grande que yo identifiqué, y quizás es un tema un poco sensible, que aparte, fracaso también por el tema del tabú que lo conllevaba. Yo, al tener 18 años, fui esa persona que dije que jamás sería, fui esa persona vulnerable que se dejó fracasar en la vida por confiar en la persona inadecuada, ¿no? Fui víctima de violencia en una relación de pareja muy fuerte. ¿Y por qué digo fracaso? Ni siquiera por un fracaso que yo dijera en este momento fracasé, sino nuevamente mi primera idea fue,
estoy convirtiéndome en la persona que yo juzgué tanto, ¿no? Yo decía, para llegar a este punto tienes que haber fracasado en tantas cosas. Tuviste que haber fracasado en amarte a ti misma, tuviste que haber fracasado en poner límites, tuviste que haber fracasado en escoger una pareja, ¿no? Y cuando me encontré en ese punto fue de, ok, sí fracasé, pero fracasé, vaya, entre comillas, ¿no? Pero ¿por qué fue esto, no? ¿Qué me llevó acá? ¿Y realmente es un fracaso o es un aprendizaje? Y no estoy tratando de decir esto para romantizar la experiencia, porque claramente jamás vamos a romantizar la violencia, pero sí para decir que fue el punto de quiebre que a mí me llevó a esa autorreflexión interna y decir, ¿qué me hizo llegar a este punto que para mí era el fracaso máximo, no? Y darme cuenta que en muchos momentos fallé en evaluarme a mí misma, no me di cuenta de por qué permitía las cosas que permitía, por qué pensaba de la manera en que pensaba. Y en el momento en que reflexioné eso, me hice responsable de tantas partes, que fue lo que me dio el quiebre para decir, esta es la persona que quiero construir. Y por primera vez me pude plantear realmente como la persona que quería ser, más allá de esta mirada externa, ¿sabes? Más allá de este miedo al fracaso externo, fue como de, ya pasé eso, me fallé a mí, yo tenía esa sensación de me fallé a mí, pero ¿qué aprendí? Y después del aprendizaje nuevamente, bueno, no me fallé, ¿sabes? Me faltó perdonarme, me faltó entenderme, y gracias a eso, pues el fracaso se transformó en algo de oportunidad, ¿no? En algo que hoy en día me ha brindado, suena curioso que con mis amistades digo, nos conecta el trauma, pero me ha brindado eso, ¿sabes? Poder profundizar con otras personas que quizá en su momento no conocían a alguien con quien decirle, oye, me pasó esto y necesito que alguien me escuche, y decir, la verdad a mí también me da mucha pena admitirlo, pero a mí también me pasó y quizá no te entiendo porque no viví lo mismo, pero puedo estar en un mismo piso que tú, ¿no? Y puedo empatizar con ello. Y pues bueno, toda una reestructuración, perdóname si me adelanté un poquito en algo, pero... No, al contrario, y qué bonito lo que estás diciendo de nos conecta el trauma desde ese lugar, porque de pronto medio habíamos ya iniciado esta conversación en otro espacio, pero yo justo no te alcancé a contar ahí, te lo voy a contar ahorita en el podcast, que a mí me pasó una situación muy similar, donde yo viví violencia con una pareja, y en ese entonces recuerdo que había un estigma que yo misma me puse, como de, es que ¿por qué si yo soy una mujer empoderada, independiente, que tengo estudios, que me han enseñado también justo que he estudiado incluso el tema de género, que yo decía como, ok, ¿por qué me pasó a mí o por qué dejé que me pasara? Y las mismas preguntas que pusiste tú ahorita, las mismas palabras, siento que las pude haber estado diciendo desde otro lugar, como, hey, ¿por qué crucé este límite? ¿Por qué me permití eso? Y de pronto yo creo que eso también es lo que viene con mucha vergüenza después de admitirle a lo mejor a alguien que te puede ayudar, que dejaste que se cruzara esa línea, porque no quieres ser percibida de esa manera. Y ahorita tocabas un concepto en el que quiero profundizar contigo, que es el concepto del perdón. Y creo que es bien difícil justo desde ahí, porque no solamente en mi caso, y ahorita me platicarás cómo fue el tuyo, sentía lastimado mi ego por lo que había pasado, sentía insultada mi inteligencia y todos estos criterios que son de afuera, como lo decíamos hace un rato, pero que también vienen de dentro, porque en ese punto creo que solo me estaba juzgando yo, porque no se lo había contado a nadie, porque tenía miedo de que afuera me juzgaran. Me costó un camino grande y largo, estoy hablando de, yo creo que años sin temor a equivocarme, de perdonarme a mí misma y poder tener esa conversación de, en su momento eran las herramientas que tenías, resolviste como pudiste, y te toca conciliarte con eso. Entonces, ¿cómo fue en tu caso? ¿Te costó, no te costó perdonarte? El concepto del perdón, especialmente cuando es hacia uno mismo, es bastante largo y yo creo que inexplorado. Es de hecho la primera vez que hablamos de esto en el podcast y me parece muy bonito. Pues qué bonito iniciar con esta plática y generar este espacio seguro, o sea, porque yo lo siento como un espacio seguro contigo. Creo que el perdón es lo más complicado y que me gustaría decir que ya lo tengo cruzado, pero creo que para mí al menos es un camino que no para, ¿sabes? Porque entre más me voy conociendo, más me voy perdonando y más me voy aceptando. Cuando pasó esta situación en concreto, que para mí te digo fue como un quiebre, fue un tema de no solamente muchos perdones, también mucho coraje interno, ¿no? Como que el coraje dio pie al perdón. Y cómo convertir esta ira en algo más, ¿no? Pero la ira no puede ser transformada si no es reconocida y si no es entendida en su profundidad. Alguna vez me dijeron que el enojo es solamente una tristeza mal gestionada, ¿no? Es un dolor mal gestionado, un trauma mal gestionado. Y nuevamente, sin romantizar, porque claramente que también a veces el enojo es la única parte de nuestro ser que nos dice, oye, eso te está faltando respeto, esto no es lo que te mereces, ¿no? Pero el truco está en identificarlo y hacerlo, pero no caer como en el otro extremo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando a mí me pasó esta situación, mi primera reacción fue
odio a la otra persona y es la peor persona del mundo, pero en la medida en que lo estaba odiando, también me estaba odiando a mí misma. Era como de, pero yo se lo permití. Si yo se lo permití, ¿qué me deja eso a mí? ¿Cómo me pone a mí en qué lugar, no? Y aparte los prejuicios externos, las ideas que siempre te de, ¿y si hizo algo que lo causé? O sea, muchas cosas, ¿no? Y entender ese proceso de dónde venían esos pensamientos, dije, ok, ¿por qué me estoy culpando a mí? En algún momento vi que alguien se culpara. En algún momento vi la responsabilidad de otras personas y dije, bueno, sí, genuinamente desde pequeña tuve procesos donde creía que el amor era violencia, ¿no? Por circunstancias externas a mí y externas a las personas que me rodeaban, pero pues todos crecimos con el trauma nuevamente, ¿no? Y entonces entenderlo para decir, ok, no fue mi culpa procesar de esta manera, no fue mi culpa hacer estas cosas, pero hoy que soy consciente sí me responsabilizo y decido no volverlo a hacer, ¿no? Y en ese momento de generar esa transición de decir, ok, no me culpabilizo, pero sí que me responsabilizo, yo y mi ser pudimos decir, ok, nos perdonamos porque no podemos culparnos por algo que no controlamos. Pero en esa medida que me estoy perdonando, hoy también me prometo a mí misma qué es lo que ya no quiero, qué es lo que ya no busco. Y te digo, no es que diga, ya crucé ese puente y hoy en día soy la persona más deconstruida y perfecta de la vida, porque claramente todos los días me vuelvo a preguntar algo. O sea, y quizá ya no es en la materia de las relaciones de pareja, pero es en la materia de las relaciones de amistad, ¿no? Muchos nos cuestionamos en la amistad cómo también llegamos a generar violencias como en las parejas, ¿no? Y también tenemos la amistad tóxica, que es como, bueno, la amistad tóxica, que es de medio impositiva, ¿no? Medio celosa con los espacios y dices, también esto me lo he preguntado, ¿no? Y entonces esta parte de poder extrapolar el perdón y el reconocimiento de mi coraje, de mi tristeza en otras relaciones, creo que es un camino maravilloso y pues gracias por permitirlo abordar contigo. Me encantaría saber tú cómo ha sido tu proceso. Sí, ¿sabes? Yo estaba pensando que tú estás más adelante que yo, o sea, sin duda. Y es que creo que sí es un tema como que se tiene que hablar. Yo, de hecho, creo que esta es la primera vez que lo hablo en público y también, honestamente, de las primeras veces que lo hablo como saliéndome, ¿sabes?, de mi círculo más cercano, y estoy hablando de más cercano, íntimo, de que lo he hablado con 1 o 2 personas, porque insisto, todavía como este tabú de la vergüenza que implica reconocer que te dejaste vulnerar y que estás como desde esa posición, se me hace bien complicado hasta la fecha. Todavía lo pienso ahora y digo, ya pasaron muchos años, ya perdónatelo. Y dijiste ahorita un punto clave que por eso te digo que yo creo que tú estás más adelante que yo, porque hablaste del enojo y de la ira. Y no sé si esto te haya pasado a ti, a lo mejor le ha pasado a otras mujeres que nos están escuchando, y es que creo que la ira es un sentimiento muy juzgado, especialmente en las mujeres. Como que para los hombres esa es la emoción por default, se enojan y hasta está como este chiste malentendido de que golpean las paredes. O sea, me encantaría ver a menos hombres en mi vida ver golpear una pared, pero lamentablemente los veo como cómo reaccionan con la ira y cómo esa es su emoción base para procesar muchas veces, como lo decías, la tristeza y el dolor. En mi caso, creo que la ira nunca estuvo permitida. O sea, siempre es como, no, tienes que ser una persona amable. Incluso lo digo de género porque de repente creo que esto no se me ocurrió a mí, sino que me lo inyectó la sociedad en casa en algunos escenarios, de no, tú siempre tranquila, eres la persona que tiene que gestionar la paz en la relación. Entonces, de pronto, ahora que te escuchaba, decía, qué bonito conciliarte con que te puedes enojar, con que tú también sientes mucha ira y con que aunque esa ira trae una profunda tristeza, para mí creo que el problema de haberte saltado la ira y el enojo en esta cuestión es lo que tal vez me impide soltarlo del todo. Porque creo que todavía ahorita que lo estabas, yo ya acá ya usándote como mi psicóloga. Qué bonito, esto tampoco pasa mucho. Muy honrada por la confianza, de verdad, o sea, gracias. Pues estaba pensando mucho en que haberme saltado ese paso hace que cuando yo tenga recuerdos ahora, los viva con ira y con enojo, pero desde mi pensamiento, ¿sabes? O sea, en este sentido, por ejemplo, sí que hay otras mujeres que les han pasado por lo mismo y que han encontrado formas de vengarse y eso las ha hecho sentir en paz consigo mismas. En mi caso fue como, no voy a llegar hasta allá, entonces todo ese enojo, me lo guardé, me lo quedé y todavía con algunos recuerdos, todavía existe esta ira. Y me gustó mucho también como lo pintabas ahorita, porque decías, esa ira que siento hacia la otra persona, en realidad es ira hacia mí misma. Entonces más bien fue un proceso de, ok, ir procesando todo lo que vas diciendo. Pero en mi proceso fundamental, creo que con lo que me acabas de dar la luz para empezar a hacer las paces con eso,
es con el hecho de estar cómodo o cómoda, sintiendo enojo, sintiendo ira y canalizando como esas emociones a entender mejor quién eres, de dónde vienes y como tú lo decías, qué te hizo entender en ese punto que el amor es así y agradecerle a que tus siguientes relaciones van a ser mucho más sanas porque viviste ese proceso y al final ahora que lo veo con un poco más de espacio de tiempo digo, gracias a eso no volví a caer en ese patrón, pero a lo mejor si eso no hubiera existido, pues nunca hubiera podido llegar a ese entendimiento y toca agradecérselo también. Entonces, regresándote la palabra para no robarme yo acá, No, gracias. acá el micrófono, estaba mucho pensando en esta parte de conciliarte con la ira para entenderte mejor. Y sí me pregunto, y yo la verdad es que cuando hablo contigo, cuando hablo con personas que son más jóvenes que yo, a veces siento que hay muchas partes que generaciones más jóvenes tienen mucho mejor deconstruido este discurso, que como que ha sido más abierta ese lugar de autoconocimiento. Y siento de pronto que algunas generaciones, e incluso más personas más grandes que yo, no existían como estos espacios para deconstruirse tanto. Entonces sí me llama muchísimo la atención y me da mucha curiosidad de entender cómo llegaste a ese proceso de autoconocimiento. Pues, y yo, venga, me das mucho que pensar y déjame organizar mis ideas. Pues, para empezar, en ese proceso de autoconocimiento, creo que algo que colaboró mucho en mi vida fue que desde muy chiquita tuve un acercamiento con psicólogos, justamente, y como dices, creo que sí en generaciones pasadas era un poco más difícil abordar esos temas, pero que también creo que gracias a esos pequeños pasitos que hicieron las generaciones pasadas, es que hoy en día los podemos abordar. ¿A qué me refiero? Quizá mi mamá no podía hablar directamente de, oye, tengo una neurodivergencia, sufro depresión, estoy pasando por ese problema, necesito ayuda, ¿no? Pero sí que podía decir, oye, esto me está incomodando, esto no me gusta, ¿no? Y quizá por eso en esa época todavía quedabas como el hijo malo y la oveja negra de la familia, pero que si yo no hubiera tenido ese espacio y ese cambio de pensar y hubiera dicho, yo no quiero hacerlo más para mi hija, ella nunca me habría metido en una escuela donde hubiera tenido maestros profesionales con experiencia psicológica, ¿no? Para poder apoyar el crecimiento de los niños y las infancias, ¿no? Las infancias en general. Y para mí eso fue un privilegio, porque desde muy pequeña, pues yo además en mi preescolar convivía con personas con muchas neurodivergencias y de todos los tipos de capacidades y discapacidades. Entonces siempre fue muy constante tener momentos de readaptación. Por ejemplo, estamos en un salón conjunto y todos llevamos un proceso, pero nuestro compañero, nuestra compañera, nuestro compañero quizá un poquito más lento. ¿Cómo podemos integrarle? Y entonces siempre buscar como el crecimiento de todos, ¿no? Y en ese mismo sentido, si alguien se sentía mal, nunca faltaba la persona, profesor, pero que con un interés genuino era como de, necesitas platicar, quieres jugar un ratito, quieres hacer esto. Y obviamente tú en ese momento no te das cuenta porque pues, no entiendes qué es un psicólogo, qué es esto, pero que sabías que tenías un espacio seguro, ¿no? Eso creo que para mí me permitió empezar a tener un conocimiento que cuando entré en otros modelos educativos me di cuenta que no todo el mundo tenía. De repente salir de esa escuela, estuve preescolar y parte de la primaria, en la secundaria pues me tocó entrar a una escuela normal, que es lo normal, ¿no? Pero lo más tradicional, y de repente sillas, mesas, salones competitivos, y yo decía, ¿qué está pasando, no? Y pasar de un ambiente que quizá fue muy apapachador y muy cariñoso, a de repente un ambiente donde crisis, la gente se lleva mal entre ellos, hay chismes, hay cosas por el estilo, y que eso, por ejemplo, en un momento para mí misma fue de una necesidad todavía más de entender qué estaba pasando, porque yo ya decía, ok, aquello tenía un acompañamiento que me decían, ok, está bien expresar mis emociones. Yo desde muy chiquita fue como de, me acuerdo mi mamá me decía, si estás enojada, ¿no? O sea, y si alguien te está molestando, tienes derecho a estar enojada, ¿no? Pero sé inteligente, ¿no? O sea, eso creo que fue algo que me ayudó mucho, que nunca fue como quitarme alguna emoción, sino más bien saberla racionar, ¿no? Igual mi abuela siempre fue una persona que abogaba mucho a piensa antes de hacer las cosas, y quizá no me ayudó tanto porque ahora soy una persona con ansiedad que sobreanaliza todo y es como de cada vez que hablo estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo? Pero que sí que me ayudó a darme cuenta desde dónde accionaba y cómo quería accionar, ¿no? Y entonces me encontré muchas situaciones donde desde chiquita yo decía, esto no me gusta, y levantar la voz, ¿no? Y darme cuenta que al momento de levantar la voz, más personas se atrevían a expresarlo, ¿no? Y quizá esto suena, por ejemplo, muy útil para temas de alguna injusticia en la escuela o esto, pero que también funciona para los temas emocionales. Y de repente levantar la voz en un espacio y decir, oigan, hoy me siento muy triste, la verdad, hoy me siento muy triste, no quería venir a la escuela, me siento muy vulnerable, estoy pasando por esa situación, y que de repente alguien más fuera como de, gracias porque lo dijiste, porque yo estoy en la misma situación, pero me daba mucha vergüenza decirlo, ¿sabes? Porque tenemos estas ideas de que mis problemas van a molestar a los demás, mis problemas van a incomodar, pero que afortunadamente, y nuevamente, no sé si es algo de generación, pero porque me ha tocado conocer a mucha gente, pero quiero creer que es más bien como un tema de conectar con las personas adecuadas, tienen ese acercamiento, ¿no? O sea, yo creo que no fue
casual que nos conociéramos de la manera que nos conocimos y que hablando fue como de, oye, tus temas de conversación a mí me llegan muchísimo y creo que tienes un entendimiento más profundo de las cosas. Lo mismo pasa con las emociones. Cuando llegas con esas personas que sabes que puedes expresarte, lo notas, porque son personas que en el momento en que te dicen estoy triste, no te van a salir, por ejemplo, con el tú puedes, échale ganas, ¿no? Que digo, es muy válido cuando no conocemos el tema, pero si es una persona que ya pasó por ese proceso, te va a decir muy probablemente de no sé cómo ayudarte, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que te escuche? ¿Necesitas que te dé un consejo? ¿Solamente necesitas un abrazo? Una persona que ya vivió ese proceso tiene ese mejor acompañamiento, ¿sabes? Entonces, creo que para mí algo que me ayudó en ese proceso fue encontrar los perfiles adecuados que cuando yo fui y les dije, oye, me está pasando esto, dijeran, a mí me pasó, te puedo extender la mano de esta manera, te puedo brindar mi experiencia. Creo que es algo muy valioso. A veces juzgamos cuando las personas nos hablan de, es que a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, y decimos, no se trata de ti, pero también creo que hay mucha gente que lo hace con un interés real de decirte, no estás sola, no estás sola, no estás sola, y yo también lo viví, y quizá mi experiencia te puede servir de algo. Retomo el caso muy rapidísimo cuando me pasó el tema de la violencia con mi pareja. Yo en ese momento tenía una compañera de la universidad a la que yo no hablaba con ella muy cercanamente, pero sabía que traía temas en su radar de violencia de género, que era una chica muy despierta, que las cosas que tenían que ver con la violencia de las mujeres y con lo que nos atraviesa, ella era la primera en saltar, ¿no? Y en ese momento yo recuerdo, que soy muy honesta, hay muchos momentos de ese día que precisamente, por ejemplo, el momento del golpe, no lo recuerdo así, ciencia cierta, lo único que recuerdo es sangre y estar yo pensando en a quién llamar, muy desesperada, porque aparte volvemos al tema de la vergüenza que habías comentado. Yo me tardé 5 meses en comentarle a mi familia, si no es que un poquito más, un poquito menos, y la primera persona que le marqué fue esta persona, que te digo que era una persona de mi radar muy lejano, que decía, nunca hemos tenido una conversación 100% profunda, pero sé que está en esos temas y que lo ha vivido y que seguramente me va a ayudar. Y marcarle y que fuera tardísimo en la noche y que llegara y que se pusiera a buscar ella, que mi cartilla del seguro, que con quién llevarme, acompañarme durante los días que fueran necesarios. Y eso para mí fue el último ejemplo que necesitaba de todo está a una palabra de ayuda, ¿sabes? O sea, así como el de Shrek de la hada madrina de tu deseo, tu vida, tu feliz para siempre está una lágrima, algo así, ¿sabes? O sea, realmente conocer las mejores personas que vas a conocer, poder sanar muchos espacios de ti, está a una palabra, decir, oye, me siento así, oye, necesito algo, oye, te escuché hablar de esto, a mí también me pasó. Y es maravilloso darse cuenta de eso, de verdad. Oye, qué bonito lo que estás diciendo. No sé si esto le haga sentir mejor a alguien, pero creo que también uno está listo para decirlo cuando uno está listo para decirlo. Yo conozco también a personas que, yo por ejemplo no le he dicho de esto a mi mamá, o sea, a mis personas cercanas de mi círculo familiar, ellos se estarán enterando con este podcast, porque mi mamá sí ve todos los episodios. Hermosa. Pero también conozco a mucha gente que, por ejemplo, 20 años después decidió publicar un tweet de eso y de repente estos hilos también que se vuelven muy virales de una situación que se guardó por mucho tiempo, pero que pues cada uno tiene también sus tiempos y creo que está bueno también como no juzgarnos por el tiempo que nos lleve procesar ciertas cosas. Hace rato decías algo bien interesante también que te quiero preguntar y esto cruza también ya por la segunda parte del podcast, que es el ridículo. Porque ahorita que estábamos hablando de la vergüenza que da admitir estas cosas con nuestros círculos cercanos, de repente como este estigma que nos ponemos a nosotros mismos o creemos que nos van a poner afuera si lo compartimos, hablabas de este espacio seguro que fue esa primera escuela para ti y pensé en que nunca tuve ese espacio dentro del ámbito escolar. Y ahora que estabas hablando de ese espacio seguro, hazte cuenta que yo dije, viene de Saturno, eso es de otro planeta, o sea, llegó de la educación avanzada de por allá, porque yo en la primaria, por ejemplo, estuve en una escuela privada, después estuve todo el resto de mi educación en escuelas públicas, pero en ninguno de esos dos espacios me encontré con lo que tú estás describiendo ahorita, que es un espacio seguro donde está bien bonito y reconocido hablar de lo que sientes, hablar de tus emociones, y no compararlas o de repente no ridiculizar o hacer menos a las personas que no lo están viviendo como tú lo estás viviendo. Entonces, otra vez me da un montón de curiosidad y te quiero preguntar pues un poquito por ahí como ese sistema. En un mundo donde no hay educación por competencia, ¿cómo es el compañerismo con las otras personas? Supongo que también se deben dar ciertas fricciones, aunque no sean las mismas que en una educación de este estilo que yo creo que muchas personas tuvimos. Ahora sí que es como, para mí es vienes de Saturno, cuéntame más de cómo es la educación de los niños allá, o sea, ¿qué era para ti estar en ese espacio y cuáles son las ventajas y las desventajas de esos sistemas? Pues, ok,
Y yo, antes que nada, y antes de abordar 100%, solamente quería decir que agradezco muchísimo que hayas hecho el comentario del proceso de cada una, cada uno, cada une, porque creo que también era un punto muy importante de focalizar. Creo que también el hecho de decir, hoy estamos aquí siendo capaces de externarlo, no significa que tenga que ser la presión para alguien más que lo haga, sino es más bien como la invitación a decir, si lo has vivido, no tienes que decirlo, pero quizá escucharlo te hace sentir un poco más acompañada, acompañade, y eso es suficiente en este momento si es lo que necesitas, ¿sabes? Y pues habiendo dicho eso, quiero decir que también esto, por ejemplo, es aprender que cada proceso es válido. También ha sido aprendizaje de estos espacios, ¿no? Estos espacios seguros. Mi primer espacio seguro fue, debo decirlo, un privilegio, porque yo ni siquiera sé cómo mi mamá llegó a conocer esa escuela. O sea, quiero dar el contexto. Mi mamá, pues, es mamá soltera y aparte, aunque es trabajadora, estudió Derecho y tiene, vaya, que en el contexto mexicano un trabajo estable que ya es un privilegio, pues no era una persona 100% acomodada. La realidad es que tenía bastantes problemáticas y sin embargo encontró una escuela privada, cabe decir, que en México eso es un privilegio bastante grande, que enfocaba, decía textualmente la escuela, educación especial. ¿Y por qué era educación especial? Porque los maestros, todos además de ser maestros, eran psicólogos o tenían algo de pedagogía. Y aparte era una escuela 100% inclusiva, o sea, tenía compañeros que venían de otros contextos culturales, de otros países, de otros estados, pero no solamente eso, compañeros con discapacidades físicas y neurológicas. Y pues yo no me di cuenta de que eso era una escuela distinta hasta que cambié de escuela, ¿sabes? Yo creí que esa era la escuela porque pues yo nunca fui a guardería. Tuve la bendición de que mi abuela, pues al ser nieta primeriza, me cuidó y me amó con todo su ser. Y pues hasta que yo tuve que entrar al preescolar porque ya empezaba la vida académica, pues yo viví súper apapachada, ¿no? Y entonces al entrar acá, pues otra vez también mucho apapacho porque yo sí creyendo que era normal, si tenía un compañero que quizá le costaba un poco más, era algo, deportes, la matemáticas, lo que fuera, pues los demás alguien decir, oye, te echo la mano, ¿no? Crecí acostumbrada a tener salones de 7 personitas, 8, donde pues llegábamos a comunidades de sentido muy cercanas y pues de repente cuando entro a la primaria es todo lo contrario. O sea, esto fue preescolar hasta los 6 años y en primaria entro a una primaria, justamente lo que dices, competencia. Y aparte de competencia yo entro a un modelo como más cercano a lo estadounidense, donde tienes el pre-first y el first y todo esto. Entonces te hacen hacer un año extra de inglés. Yo desde chiquita fui la típica niña que amaba estar en los libros, culpa de mi abuela 100%, entonces yo iba muy avanzada en algunos cursos, ¿no? Y cuando paso a la primaria, mi mamá dice, yo no quiero que pierda un año, porque pues además era un año más para ella de estar pagando, ¿no? Que nuevamente en el contexto que era algo que no era una realidad tan accesible, ¿no? Y yo esta parte estaba becada. Entonces fue como, si no lo podemos saltar, no lo saltamos. Y paso el examen, o sea, me hacen el examen de inglés, lo paso bastante bien y dicen, sí, no necesitas hacer el first, puede entrar directamente a primaria, ¿no? Pero entro siendo un año menor que todos los demás. Entonces, en un contexto de competencias donde tú tienes que ser mejor y es el más fuerte, pues aparte el más fuerte también era muy notorio porque en un año de diferencia a esa edad, yo estaba por aquí y todos mis compañeros me llevaban medio cuerpo una cabeza, claro. Sí, de verdad. Entonces, se notaba mucho el poder y era una visión del poder muy fuerte que yo recuerdo que yo llegué al punto, en ese punto de mi escolaridad, donde a mí me apodaban la niña-niño, porque mi única manera de defenderme fue poner esta postura muy brava, donde pues yo no iba a ser la niña tierna, ¿no? Porque aparte siempre que llegué todo el mundo decía, ay, eres muy tierna, tienes que obedecernos, eres muy tierna, tú eres la chiquita, ¿no? Y yo decía, no, es que sé tanto como tú, puedo hacer tanto como tú. Y para mí fue una crisis porque dije, es que aquí no me comprenden, aquí no me apapachan. Y eso lo voy a las desventajas, ¿no? Porque si bien este primer espacio me generó un sentir muy bonito y fue una experiencia maravillosa para mí, sí que tampoco nadie me dijo que de repente en algún momento me iba a tener que topar con el mundo real y que el mundo real no iba a ser así, ¿sabes? Digo, no digo que no se pueda crear así, pero que en este momento no lo es y me hubiera gustado quizá tener las herramientas para gestionarlo, ¿no? Y aún más la situación escala en secundaria, no en preparatoria, cuando aparte ya no son solamente los temas de el físico del más alto y el más chiquito, sino que ya también pues nos meten todas las ideas y lo de afuera, ¿no? De, es que ya tienes que preocuparte por cómo te ves físicamente, tienes que preocuparte si estás más alto, más guapa, más guapo, más fuerte, si ya estás generando dinero, que tus papás quiénes son, o sea, cosas que de chiquito no piensas, ¿sabes? Y de repente ya empiezan a estar en juego. Y entonces en ese contexto yo sigo siendo una chica en una escuela de cierto privilegio, becada, donde aparte pues es como de, por ser becada ya había como que cierta competencia, porque es como de, pues tú estás aquí por oportunidad, ¿no? Pero no estás a nuestro nivel, ¿no? Y luego por otro lado de decir, pues eres una chava que precisamente como ya vienes con esta noción de quizá no sentirte parte de, pues ya eres como del grupo de los rechazados, ¿no? Y de los raritos. Y entonces para mí fue una crisis que durante mucho tiempo me costó porque yo genuinamente me identifiqué así, o sea, yo pasé de ser la persona que se sentía muy segura en los espacios a ser una persona de, ok, quizá no pertenezco, quizá esto no es para mí, y justamente en ese momento para mí esa escuela, como tú dices, parecía Saturno. Yo decía, es que esta escuela ¿dónde está? ¿Por qué aquí están diferentes si estoy en el mismo país? O sea, de hecho las escuelas estaban a unos cuantos metros de distancia, o sea, ni siquiera estaban alejadas por kilómetros, y yo decía, ¿cómo es posible que una realidad sea tan distinta de la otra, no?
Y no fue hasta la universidad que volví a entrar, que quizá porque obviamente todos tenemos perfiles pues, muy similares, por algo terminamos acá, que dijimos, ese tiene que ser un espacio seguro, ¿no? Y entonces, esa ha sido mi mayor transformación, porque esto sí parece, o sea, si mi primaria parecía de Saturno, esto yo parece de otra Vía Láctea, te lo juro, de otro sistema planetario totalmente distinto, porque ahora tengo personas que vienen de tantos contextos, o sea, para empezar de estados, ¿no? O sea, tengo compañeros que vienen de Guerrero, de Ciudad de México, de Querétaro, de Veracruz, de aquí, de Yucatán, pero no solamente eso, tengo compañeros que vienen de distintas clases socioeconómicas, que vienen de distintos contextos, pero que aparte venimos atravesados por distintos tipos de realidades. Tengo compañeros neurodivergentes con TDA, por ejemplo. Tengo compañeras que sufren procesos de depresión. Tengo compañeros que al contrario son la persona así, lo que pensaríamos como el sujeto normal o la sujeta normal, pero que tiene una pasión por las artes que solamente por tenerlo ya la gente es como de no, ya no eres normal, ¿no? Y que todos terminan atravesando cosas que hasta la persona que tú dijeras, no, esta persona que hace aquí, nos llegamos a conocer a tal punto que decimos, es que lo que vamos a hacer rato, ¿no? Que es lo normal. Y se vuelven comunidades tan seguras porque, y no, ahorita voy a la crítica, pero tan seguras porque no importa qué te esté pasando, sabes que la gente no te va a juzgar porque tienen ese nivel de entendimiento. Me gustaría poner un ejemplo para que fuera más claro porque quizás suena como que muy utópico, pero voy a hacer un ejemplo muy concreto. Yo en algún momento recuerdo llegar a mis primeros semestres y que alguien dijera, no tengo dinero para comer, ¿no? Y que en otro contexto sé que el primer comentario habría sido como quizá la broma de, ay, el estudiambre, ¿no? Quizá otra persona habría sido como de, ay, ¿por qué nos dices eso? No nos importa, ¿no? Seguramente está exagerando, que quiere algo, ¿no? Y de repente que el primer contexto, la primera respuesta que yo tuve de mis compañeros fue como de, ¿sabes qué? Yo estoy igual, pero tengo arroz, tú puedes traer frijolitos, alguien puede traer pollito, nos hacemos un convivio, ¿sabes? Y de repente decir, espérate, ¿puedo verbalizar las cosas? No me van a juzgar. Y que alguien dijera, pues no, o sea, también a mí me ha tocado vivir esto, a mí también. Y de repente decir, oye, pues si te ha tocado vivir esto, ¿qué más te ha tocado vivir, no? Y de repente encontrarme con la gente de mi universidad, con mi grupo de amistades o de salón, inclusive eso de salón, que son personas con las que compartes clases, y aunque nunca hayamos ido a tomarnos una chela, yo sé que son mis amistades porque puedo llegar y decirles, oigan, hoy necesito hablar con alguien alguna vez ha vivido un proceso de violencia, y que alguien diga, sí, ¿por qué estás bien? Necesito hablarlo, ¿no? Y que de repente estás con los demás de, oye, no lo he vivido, pero me interesa también porque cómo puedo aportar, ¿no? Y entonces que inclusive la gente que quizás no le atraviesa el tema sea como de, desde el respeto te quiero preguntar cómo te puedo ayudar, es algo que yo he dicho, ¿en qué planeta caí? ¿En qué momento caí? O sea, genuinamente me sorprendió muchísimo que es un espacio, además también la escuela lo facilita mucho ahí en la UNAM, de repente tenemos círculos de mujeres de autocuidado, ¿no? Y entonces tenemos con una psicóloga que va y tú puedes ir y expresarte, y es algo que las estudiantes y los estudiantes fue como que autogestionado, ¿no? O de repente tenemos espacios donde hoy tenemos un pizarrón, bueno, con una pared que intervenimos, donde a alguien se le ocurrió poner una pizarra así de esas de papel bond y que alguien escribiera, ¿cómo te sientes hoy? Deja una recomendación, deja algo bonito para alguien, y darme cuenta de que estas comunidades sí existen. Y está súper bonito, pero también, y el golpe es de repente salir al mundo laboral, y luego ahorita como estudiante que está saliendo ya en ese proceso de titulación, de salir al mundo laboral y decir, ¿quién crea estos espacios seguros afuera, no? Y cómo hacemos nuevamente que no se vean tan alejados. Y creo que digo todo esto para ligarlo, porque creo que ese es el reto, considero que ese es el reto, o sea, cómo hacer que esos espacios no se vean de Saturno y aterrizarlos. Creo que es algo que estamos logrando en este espacio y agradezco mucho. Y me enorgullece muchísimo que me hayas invitado para generarlo contigo, que lo generes hacia mí también. Y lo digo como para pensar en dónde más lo podemos llevar, ¿no? O sea, lo que ahorita pensando en esto como de, oye, si un espacio seguro es comunicación, pues ¿cómo puedo yo comunicar con los demás? Creo que esa ha sido la mayor enseñanza. Qué chulada lo que estás diciendo de en los espacios de trabajo, quién está pensando en generarlos. Y también por eso me gusta mucho justo escuchar a gente que viene de generaciones más abajo, porque creo que genuinamente traes esta preocupación, y muchas veces cuando sales de la universidad, pues de repente hay espacios donde es más fácil encontrar esos espacios seguros y fomentarlos, y hay otros espacios donde eso es mucho más duro. Pero creo que lo importante es no olvidar que es una de las misiones, y que si se logra, seguramente la misión de la compañía, la misión de la empresa, la misión de quien quieras, del grupo, del equipo que esté trabajando en ese lugar, pues va a ser mucho más fácil que llegue al siguiente nivel. Yo lo veía, nos conocimos en el Startup Weekend, que es un evento también que estuvo como patrocinador del podcast, y en el Startup Weekend, bueno, y además tú eres una de las ganadoras del Startup Weekend, así que aplauso a Astrid desde aquí. Pasó algo muy bonito. Una chica estaba exponiendo y de repente los nervios empezaron a traicionarla.
y todo el auditorio pues llega como este momento donde todo el mundo se empieza a cuchichear de qué está pasando y se miran los unos a los otros sin saber qué hacer y de repente todo el mundo le empezó a aplaudir y esto se repitió las veces que ella necesitó que se repitiera y fue súper bonito que en otros contextos creo el tema se hubiera podido quedar en la risita, en el cuchicheo y ese aplauso creo que es un ejemplo muy simple, pero lo pude vivir muy real del tipo de espacios que necesitamos fomentar, que son justo espacios de compañerismo donde la competencia pasó a segundo nivel, porque al final ese espacio era una competencia, eran equipos que estaban luchando por llevarse los primeros lugares y aún así se le aplaudió a la persona que necesitaba que se le aplaudiera. Entonces, todo eso a mí se me hace súper lindo de las nuevas generaciones. Yo agradezco mucho como el espacio que creo que están generando y también reconozco mucho lo que hemos hecho otras generaciones atrás con nuestras torpezas, con nuestras áreas de oportunidad para poder llegar a este punto, porque creo que sin duda también es un tema histórico de nuestros padres, pusieron el espacio para que nosotros llegáramos a este lugar y como tú lo decías también, pues hace rato agradeciéndole a tu mamá, ¿no? No sé cómo se le haya ocurrido a ella, pero puso la piedra para que tú puedas pensar de la forma en la que piensas, para que puedas estar en los espacios en los que estás, así que para ir a esa segunda parte, porque ya estoy hablando mucho contigo, estoy hablando mucho. Disculpa, yo también. Yo no suelo ser este tipo de entrevistadora, pero te lo agradezco también. Me identifiqué mucho con lo que decías, porque yo era muy pequeña de altura cuando entré a la primaria también, entonces prácticamente que siento que venimos de universos paralelos. Y aparte, yo nací en diciembre, que yo siempre he dicho, con las personas que nacieron en enero e iban en el mismo salón que yo, es casi un año de diferencia, entonces obviamente voy a ser más chiquita de tamaño, obviamente me voy a ver más tierna y más cursi que los demás, pero bueno, no es para contarte eso, sino para pasar justo a esta parte del ridículo, porque creo que muchas veces eso viene de verte diferente a los demás, de lo que decías, eres un apasionado del arte, bueno, como se nota tanto tu pasión, ya te puedo segregar de los demás y de repente ahí es donde viene el tema del ridículo. Entonces te quiero preguntar primero, ¿qué significa para ti esta palabra? ¿Cómo la concibes? Ok, para mí el ridículo, primero pienso en ridículo y pienso huye, ¿sabes? O sea, es como de, quizás es el primero diciendo, no, como de huye al ridículo porque el ridículo trae consecuencias, ¿no? El ridículo trae los cuchicheos, las burlas, trae la separación, el ridículo es como de, y cuando piensas en ridículo dices, y inclusive si me juntan, pues va a ser como para burlarse, ¿no? O sea, el ridículo es algo que sueles temer, o al menos yo suelo temer, ¿no? Pero que también, cuando me he dado la oportunidad de romper con ese temor, ha sido lo que me saca de mi zona de confort y digo, ¿qué es el ridículo? ¿Sabes? ¿Para quién es ridículo? ¿Quién me está juzgando como ridículo? Quizá voy a poner un ejemplo muy burdo. A mí de chiquita siempre me gustó mucho cantar. Yo amaba cantar con todo mi ser y decía, yo quiero ser cantante porque además tenía el sueño de ser cantante y médica. Contexto, yo quería irme a las comunidades a ser médica, a los lugares segregados y dar, medicina, dar consultas gratuitas, ¿no? Pero decía, oye, pero eso sale muy caro, las pastillas son muy caras, los materiales son muy caros. Voy a ser cantante y con el dinero que hagan mis conciertos puedo ir a hacer este trabajo, ¿no? Y yo decía, qué bonita. El sueño, te lo juro, ¿no? Pero me daba mucha pena cantar porque pues yo en mi casa era la persona que organizaba los conciertos y era de, sí, mira, tita, ven, te hice un concierto, ¿no? Y acomodaba las rocas en el jardín para que fueran los testigos. Pero que de repente llegaba a la escuela y pues siempre fue una niña muy hiperactiva y todo, y que llegaran niños como de, ay, ¿quieres llamar la atención? Ay, no, es que es muy incómodo, ¿no? Y justamente cuando soy la primera yo decir, bueno, quizá me tengo que quedar callada, ¿no? Quizá es demasiado, quizá mi actitud es muy grande, ¿no? Y para mí lo que me hizo romper ese esquema fue una persona a la que yo le agradezco con todo mi ser. Carlos Alvarado fue una persona que a mí me llegó a romper muchos paradigmas que tenía. Yo estaba un día en el Auditorio Josefa en Querétaro con mi mamá para un musical, Mentiras, creo que se llama. Estábamos haciendo fila, yo tenía unos 12 añitos, iba a entrar a la secundaria y yo te digo en ese contexto que ya me había vuelto un poco reservada, yo decía, bueno, me van a juzgar o algo, pues yo andaba por todos lados con mis audífonos. Y entonces un día digo, bueno, ¿sabes qué? Hoy estoy de muy buen humor, vengo a un musical con mi mamá, me la voy a pasar bien, va a ser un buen día, me voy a poner mis audífonos y voy a cantar, y si alguien me ve, que me vea, y si no ven, que no me vean. Y fue el momento indicado para cantar y para hacerlo porque yo voy caminando por el auditorio, por el estacionamiento bien feliz cantando mis audífonos con lo que me hace en la fila y de repente cuando regreso a la fila, mi mamá me dice, ¿a dónde fuiste? Y yo estaba cantando y ¿le cantaste a alguien? Y yo, no, ¿por qué? Nos trajeron una tarjeta, es un manager.
que está haciendo una banda con jóvenes aquí en Querétaro, que si quieres ir a hacer sí, o sea, como una entrevista, ¿no? O sea, un casting. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y en ese momento yo dije, adiós al ridículo, que me juzgue quien quiera, voy a aprovechar cada oportunidad que tenga para hacer las cosas, ¿no? Y entonces este pensamiento todavía fue más reforzado por mi tío Siris, también para mí ha sido mi mayor mentor en la vida. Él siempre tiene esas anécdotas, es la persona que es fan de Tony Robbins, ya sabes, es como de supérate y vence los miedos. Y entonces siempre me estuvo tratando de meter esa semillita, ¿no? Pero yo decía, mi tío está loco, ¿sabes? Esas cosas son ya de gente mayor. Y yo decía, yo todavía me puedo tener mis reservas, ¿no? Ya de algún momento, él no tiene pena porque pues ya de grande ya qué miedo te da que te juzguen, ¿no? Pero te das cuenta que realmente ninguna edad debería preocuparte que te juzguen, ¿no? O sea, y él tenía unos juegos muy chistosos para motivarnos, que era, algún día me acuerdo, fuimos a cortar el arbolito de Navidad, en Estado de México, y el tráfico estaba terrible. Y Juan Pablo y yo teníamos, Juan Pablo es mi hermano mayor, estábamos platicando y justamente estábamos hablando como de, ay, no es que me da pena esto, me da pena el otro. Y mi tío, ¿les da pena? Los reto a que se bajen ahorita de la camioneta porque estaba el tráfico, no estábamos avanzando nada, y se pongan a bailar ahí en medio de nada porque estaba la canción de El Serrucho de moda, y bailenla para que se quiten la pena, para que aprendan. Y mi hermano y yo de, no, ¿cómo? Pero que mi tío, bueno, les doy 50 pesos. Y ya como que ya dices, bueno, 50 pesos, ¿no? Y que en este momento no lo ves, pero que agradezco a mi tío que ella tenía esos juegos, porque yo sé que su intención era esa de decir, voy a enseñarla, aunque sea por esta recompensa que tiene aquí, que lo peor que va a pasar si hace algo que ella cree que es ridículo, es que alguien diga, oye, qué buena onda, ¿puedo bailar contigo? O que mejor que se den la vuelta. Y hoy en día es algo que disfruto mucho hacer. O sea, hace poco que fui a Querétaro, mi abuela vio un Dr. Simi y me dijo, está súper buenísimo, el Dr. Simi anda bailando súper buena onda, ¿por qué no bailas con él? Y yo, Dr. Simi, ¿quieres bailar? Y pararme ahí en pleno centro histórico de Querétaro a bailar con el Dr. Simi y decir, qué buen momento tuve. Y que de repente otra gente se metiera a bailar y fue como de, pues yo no sé si le alegré el día a alguien, ¿sabes? Y que es algo que yo me habría dicho, no, qué pena, es que van a decir que estoy loca, que me drogué, que algo, ¿sabes? Y de repente no, de repente ese ridículo hace falta, ¿sabes? Para que otra gente diga, yo no me animaba porque también me daba pena y lo haces, ¿no? Y digo, este es un ejemplo de salta a bailar, baila como si no hubiera nadie viéndote, pero que podemos hacer para mil cosas, ¿no? ¿Cuánta gente tiene una maravillosa idea? Y eso, por ejemplo, lo vi en el Startup Weekend, que hay gente que tiene ideas maravillosas, de verdad, tiene un capital cultural y una inteligencia brillante, pero les da pena subirse al escenario a hablar, ¿no? Y eso me encantó el primer día. Teníamos un compañero, Alexis, que estaba en la fila de atrás de mí, yo recuerdo, y no se quería parar. Y todos sus amigos, Alexis, ve, levántate. Y él como de, no. Y nos volteamos las de mi fila también como de, tú puedes. Y de repente ¿quién fue? Pons, fuera que dijo, ya, se va a subir, no, Víctor, de ni modo, compañero, te toca. Y que se subiera, que todo el mundo estarle gritando. Y el último día del Startup Weekend, él fue el que presentó a su equipo. O sea, bien pudieron haber escogido a alguien más que presentara. No, él se lanzó y dijo, yo voy a ponerme la camiseta y voy a presentar. Y lo hizo de una manera maravillosa y tenía un proyecto súper padre con su equipo y fue eso, ¿sabes? Le perdió medio al ridículo. O sea, vuelvo a poner esto para que sepamos que el ridículo, cualquier ridículo que tengas en cualquier área de tu vida que digas, esto me da pena, esto la voy a regar, me van a juzgar, anímate, porque como dijimos hace rato, así como estamos a una palabra de generar ese espacio seguro, estamos a una acción, a una torpeza de cambiarnos la vida, de descubrir algo que nos puede apasionar, descubrir algo en lo que podemos ser brillantes, en lo que podemos ser muy talentosos. Siempre es ese paso. Estamos a un paso de hacer nuestros sueños realidad. Me encanta esa anécdota y me recordaste mucho también a un libro que se llama justo La Semana Laboral de 4 horas. Y ahorita como que me caché haciendo algo que no me gustó hacer. Y es que cuando estabas contando justo la historia de que de niña tenías este sueño de ser cantante y también de ser doctora al mismo tiempo, yo dije como qué bonita, o sea, me salió el qué bonita, pero siento que es este qué bonito también que sale con muchos de los sueños de los niños, que es una de las cosas que menciona pues en el libro de La Semana de las 4 horas, que dice como muchas veces los niños cuando te dicen a los 5 años quiero ser astronauta, los papás los aplauden, los motivan, les dice dale, puedes ser astronauta, pero si tu hijo de 25 años te dice que quiere ser astronauta, ahí para los papás deja de ser algo chistoso y más bien se vuelve algo preocupante de ok, pero ¿cuál va a ser el mercado laboral que tienes? Entonces de pronto como que muchas veces matamos, creo, los sueños, porque algunas veces creo que es el ridículo lo que está como atrás que no te permite cruzar esta barrera para poder llegar a ese lugar. Y otras veces también creo que es como, no sé, como una especie de, como de conocimiento aprendido colectivo, que de repente empiezas justo no sé si es demeritar los sueños de otros, pero me parece que justo
esta actitud que describí ahorita de qué bonito, es como que me vi, pero diciéndosela a esa Astrid chiquita de qué bonito que tengas este sueño. Y de pronto siento que conforme la persona va creciendo y un poco también por los estigmas que tenemos de que a lo mejor no lo podría lograr, pues vamos desalentando esos sueños y vamos metiéndole miedos a los niños que de pronto los hacen sentirse ridículos y dejan de decir que quieren esas cosas eventualmente, porque ya qué pena decir que quieres ser astronauta cuando tienes 20, pero de pronto tenemos a Katias Echeverrías, por ejemplo, que están haciendo eso, que dijeron yo quiero ser astronauta y que son astronautas ahora. Y yo me pregunto a cuántas personas no habremos desanimado a lo largo de ese transcurso, porque me di el segundo chance de pensar lo que decías y dije, ¿por qué no podría ser cantante famosa y doctora? O sea, como, ¿qué la detiene? Fíjate que justamente eso me gusta mucho también de estos perfiles, por ejemplo, nuevos, que hoy en día siento que ya no nos limitamos tanto, o sea, y que sí que, ahorita si yo misma me lo pienso y digo, todavía podría ser cantante y doctora, como que una parte de mi mente me dice, no, ya estás muy grande, no tuviste que haber presionado, pero que otra parte me dice, sí puedes, hay ejemplos de gente que lo está logrando. Hay un chico youtuber que me gusta mucho que se llama el Dr. Miguel, queretano, pero que se hizo muy famoso porque es médico que da consultas callejeras literalmente a personas en necesidad y pues saca patrocinio a través de ser influencer, ¿no? Pero que el chico, además de ser doctor, es apasionado del arte y entonces tiene una maestría en arte y hace comentarios de arte y que de repente digo, ¿y sabes qué? Me interesa muchísimo el mundo de lo sobrenatural y ahora tiene un podcast sobre cosas sobrenaturales y que la gente cuando piensa en un doctor, por ejemplo, no piensas que puede ser una persona tan multifacética porque también encasillamos a las personas como, es que tú eres doctor, tienes que ser doctor y el doctor para mí se ve de esta manera y es que tú eres estudiante y tienes que ser estudiante de esta manera, pero que hoy en día todavía está padrísimo que estamos rompiendo con esas barreras y decir, no, o sea, como dices, o sea, no tengo que ser solamente esto, puedo ser mil cosas y eso es algo que aplaudo muchísimo, por ejemplo, de esas iniciativas, por ejemplo, el hecho de decir, y eso yo digo, wow, que digas, voy a hacer un podcast, yo digo, qué increíble, porque estoy segura de que hay muchas personas que lo ven como algo imposible, que dicen, no, es que es algo inalcanzable para mí, ¿no? Y nos estamos perdiendo de tantas personas tan brillantes que yo digo, o sea, si tú no tuvieras pues a decir, quiero hacer un podcast, ¿cuántas personas que se identifican contigo y con tu contenido quizás no lo tendrían, ¿sabes? Y que fue gracias a que perdiste ese miedo y dijiste, me lo voy a aventar, ¿sabes? O sea, porque el talento está ahí, porque no somos personas y que nada más podemos hacer una cosa, porque, pues, obviamente, que te dedicas a muchas cosas, o sea, por lo que me lograste contar y lo que hemos platicado, pues, estudiaste comunicación, pero aparte estás en temas de emprendimientos y estás ahí con las empresas y aparte de eso generas tu contenido propio, o sea, y es padrísimo decir, ¿sabes qué? No tengo que casarme solamente con esto porque tengo muchas pasiones, porque tengo muchísimos talentos y porque soy una persona compleja, ¿no? Y gracias a eso es como que hoy en día me agrada ver que esos perfiles estamos quizá más cerca de estos sueños de decir, no tengo por qué ser solamente médica o cantante, puedo ser ambas. Y que también, si no lo estoy haciendo ahorita, no pasa nada, ¿no? Me encantan esas personas que dicen, si no es a tus 20, tienes tus 30. Y si no es a tus 30, es a tus 40. Porque también no es una competencia. Me encanta, esto es carrera, no carrerita, ¿sabes? O sea, aquí en la vida vamos a ir aprendiendo y va a ser en tus posibilidades, ¿no? Y eso también lo voy a ligar rapidísimo con el tema que estamos hablando de los espacios seguros y la salud mental. Porque algo que también no solemos pensar es que todos estamos pasando por contextos distintos. Y entonces, que el hecho de que yo en este momento pueda hablar de estos temas o pueda vivir estas experiencias, no significa que para otra persona nuevamente tenga que ser de la misma manera. Como decimos, cada quien tiene su proceso, todos estamos viviendo las cosas en procesos distintos, ¿no? Entonces, que quizá yo no voy a ser cantante a los 5 años como quería, pero ¿qué crees? Quizá a mis 30 me descubren en algún karaoke con mis amigas cuando estoy en mi trabajo y dicen, oye, pues bienvenida, ¿no? Y quizá en ese momento alguien me dice, oye, pues a mí me gusta mucho la medicina y sé que era una de tus pasiones y quizá no vas a ser doctora, pero podemos hacer una colaboración, una investigación, ¿sabes? Y entonces los sueños se van conjugando, ¿sabes? Y van a llegar en sus momentos adecuados. Entonces, y nuevamente, no lo lograríamos si no nos atreviéramos a diversificarnos, a entendernos en la complejitud que nos entendemos, ¿no? Y creo que eso me ha estado quedando muchísimo de este compartir. Qué complejos somos en todo, ¿sabes? En emociones, en miedos, en cómo lidiamos con estos miedos y qué complejos somos para imaginar los mundos que imaginamos, ¿no? O sea, wow. Qué bonito tener esa complejidad. Oye, y una cosa también que te quiero preguntar alrededor de esa complejidad tiene que ver justo con el convivir con ser diferente y cómo le haces para estar cómodo con ser diferente, ¿no? Una de las cosas que me parece muy increíble de tu personalidad y que en parte, pues yo te decía, es también por qué te invité a este podcast, es la velocidad con la que piensas y hablas. Y hace rato hablábamos, por ejemplo, con el dueño de este espacio del Hotel Boutique Villa Mérida, lo voy a repetir porque nos está patrocinando. Él también te decía como, es que cómo no acordarme de ti, porque pasaste a dar tu pitch en este evento de startups
y era muy fácil que resaltara sobre otras personas simplemente por la velocidad con la que hablas. Y eso ya te distingue del resto y son como estos elementos que hablábamos, ¿no? Tú ponías varios ejemplos de repente de la gente con la que convives en la universidad, que todos tienen algo por lo que es fácil reconocerlos, pero creo que hay dos maneras de vivir con eso, seguramente más de dos, pero voy a poner las estereotípicas, que es como o eso te tumba y tratas de esconderlo porque la gente lo señala todo el tiempo, entonces tratas como de apegarte a esta normalidad para que no estés todo el tiempo resaltando y tú mismo como que vas apagando esas cosas de ti, y o aprendes a usarlas como una especie de superpoder que te permita conectar con otros, que yo creo que a mi perspectiva, y ahorita me corregirás si no tú, esa es una de las cosas que sucede contigo, que la gente que te pudimos ver desde ese espacio, aunque no te conocíamos, era como, wow, la energía que tiene, wow, la forma en la que expresa sus ideas, quiero saber más de ella, quiero saber cómo llegó a ese punto. Entonces, ¿cómo convives con, estoy hablando solo de un rasgo de tu personalidad, pero cómo convives con ser diferente y aceptarte como diferente y explotarlo como un superpoder? Wow. Y pues, hablando de hablar rápido, como dice, siempre fue algo que todo el mundo identificaba. Yo estoy convencida de que hay grandes periodos de mi vida infante donde mi familia solamente me decía que sí a las cosas porque no entendían lo que decía. Hablando con familiares ya de grande, muchos han hecho el comentario de, puedes bajar, es que no te entendí los últimos 5 minutos, y digo, ¿cuántas veces quizás me pasó de pequeña, no? Pero, y que en muchos momentos sí me generaba cierta inseguridad, más que nada, no por el hecho de que a mí me preocupara, sino por la visión que el mundo solía tener, ¿no? Porque las primeras que yo me reconocí que hablaba rápido fue por comentarios de, no te entiendo, es que no sé qué estás diciendo, pero que te hacen sentir más bien como de una manera, más allá de que el problema es que hablo rápido, es que entenderme es complicado, ¿sabes? Esa era como yo lo veía. Entonces, para mí al principio, hubo un momento donde fue, pues, así hablo, ¿qué quieres que haga? No, una frustración enorme, porque de verdad yo intentaba hablar más lento y era de, es que según yo te estoy hablando lento, y que la gente era como de, no, sí, está hablando muy rápido. Y entonces, hablar lento al punto de tenerlo que caricaturizar y que la gente fuera como de, te estás burlando de mí, y es como de, no me estoy burlando de ti, estoy simplemente tratando de hacerlo pues de una manera en que puedas entenderlo, ¿no? Entonces, en un principio sí fue como algo muy, muy fuerte para mí, pero que también debo confesar que conforme fue pasando el tiempo, yo decía, bueno, pero leo lento, pero también leo lento, leo lento, hablo rápido porque pienso rápido, ¿no? Y si ellos leen lento y piensan lento y hablan lento, tampoco tiene nada de malo, pero somos dos maneras de cómo funcionan nuestros cerebros, ¿no? Y en algún momento de mi vida, un psicólogo me dijo, chica, es que esto es parte de la dislexia, es una de las características que puedes tener dependiendo del tipo de dislexia que tienes. Y yo de, o sea que no es un problema. O sea, sí es un problema, chica, pero no es algo del otro mundo, ¿no? Y yo como de, bueno, pero o sea, me refiero que no es como que lo haga a propósito, o que es así como de, ¿sabes? Algo imperdonable. Y fue como de, no, pues simplemente tu cerebro procesa las cosas a cierta velocidad, ¿no? Y eso me dio una calma, porque, no sabes, a mí lo chistoso que era que de repente me desesperaba, porque yo decía, es que la gente no me está diciendo lo que me tiene que decir. Yo muchas veces estaba hablando con alguien y era de, lo escuchaba largo, y decía, es que llevas hablando 5 minutos y el contenido principal eran 30 segundos, ¿no? Y entonces yo justifico mucho porque también yo suelo darle muchas vueltas a las cosas, pero como lo rápido te lo digo, te le di muchas vueltas, pero en 5 minutos hice lo mismo que tú en 10, ¿no? Entonces como que mi cerebro dice, va, ¿no? Y después cuando me dijo, oye, es normal, o sea, pasa a algunas personas, dije, ok. Y entonces empecé a conocer más personas a las que les pasaba y dije, también te he dicho que hablas rápido. De hecho, en el startup hubo un chico, Adrián, que también le dicen que hablaba muy rápido, y cuando se encontramos fue como de Eminem, y él como decía, a mí también me lo han dicho, ¿no? Y decir, oye, ¿y qué haces con YouTube? ¿Cómo usas Spotify? Y él como de, no, YouTube a 2.0, Spotify a 2.0 y Netflix a 1.5, y prefiero verlo en la computadora o el teléfono que en la tele, porque me choca verlo lento, ¿no? Y yo dije, uy, es cierto, o sea, yo no puedo ver Netflix en la televisión, o sea, prefiero verlo en mi teléfono de la manera más incómoda, pero poderlo tener a 1.5 de velocidad, que verlo lento, porque te juro que yo estoy como de, esto va demasiado lento, ¿en qué momento pasa lo importante, no? Entonces, sí que fue un complejo en cierto momento como identificarlo, pero que también hoy en día me gusta porque me ha brindado muchas oportunidades, porque aunque sea para generar un chiste, ha sido un vínculo de hablar con la gente. Por ejemplo, si no fuera porque hablo rápido, hay gente que nunca se me habría acercado, y si no se habrían acercado, o sea, te sorprende, oye, hablas muy rápido, ¿qué onda? ¿No te están persiguiendo? Puedes hablar de, no, jaja, así siempre, y es como de, oye, ¿cómo dices? Ya se generó la curiosidad de, ¿y quién eres, no? ¿Cómo te llamas? Es como de, me llamo así, ¿no? Y entonces lo comencé a ver hasta como un superpoder, ¿sabes? Fue como de, pues,
llama la atención, puedo hablar con la gente, les puedo compartir ideas más rápido, me sirve y dije, ¿por qué no? Es un excelente superpoder. Cabe decir que no por eso hablo rápido en todos los espacios y sí que he tratado de manejarlo y que he tomado hasta cursos de oratoria al respecto porque me gusta tratar de aprender a controlarlo, pero que cuando estoy muy cómoda, la verdad es que se me va. Una amiga muy cercana me hizo un comentario un día que me hizo sentir muy abrazada, que yo le dije, es que me siento acomplejada porque a veces, porque digo, quiero presentar, pero me preocupa que la gente no lo entienda y no estar haciendo accesible la información a todos, ¿no? Porque sé que no todos operan como yo. Y que me dijo, pero no tienes por qué sentirte acomplejada porque además no hablas rápido siempre y también es una cosa de entrenar el oído. Yo desde que te conozco ya se me hace cada vez más normal escucharte y a veces hasta escucho a otra gente y digo, oye, habla medio lento, ¿no? Pero que aparte me he dado cuenta, y eso yo ni siquiera lo había evaluado y ella me lo dijo, me he dado cuenta que cuando hablas de ti misma, a veces hablas más rápido porque como que te sientes un poco insegura de compartir la información, pero que cuando hablas de los demás siempre tienes una escucha muy activa y siempre procuras dar el consejo o la palabra o la frase adecuada y te tomas bastante tiempo en las cosas. Y entonces ahí me cayó un clic muy fuerte porque dije, claro, es que cuando pienso en mí, pues no lo que te dije, bendita mi abuela que me hizo pensar muchas cosas, pero también me llevó a sobreanalizar constantemente y creo que fue los primeros comentarios que te hice cuando dije, tienes un discurso maravilloso, porque yo constantemente me estoy cuestionando, ¿no? Y también por eso quizá hablo muy rápido, porque te estoy contando esto y de repente me vienes como de, ok, pero ¿cómo lo puedo ligar con aquello? Oye, pero hace sentido, oye, pero lo estoy comunicando de la manera correcta. Y entonces dije, wow, ¿no? Y entonces ese comentario a mí me llevó a amar todavía más la manera en la que hablo, porque dije, nunca nadie había evaluado tanto una característica mía como esto, y dije, wow, si no hubiera hablado tan rápido, quizá ya habría puesto tanta atención tan profunda a mi persona, y dije, qué bonito, ¿no? Y digo, quizá romantizo toda mi vida porque me gusta ver las cosas de la manera más bonita, pero para mí eso fue decir algo que en algún momento me generó inseguridad, otra persona le dio un valor al punto de considerar algo que valía la pena observar y entender, ¿sabes? Y dije, eso para mí también, aparte digo, quizá no era el punto de esta conversación rápida, pero para mí fue como también aprender lo valioso que es tomarte el tiempo para compartir a las personas lo que piensas de ella cuando es algo positivo, porque puede ser un apapacho al alma que no sabías que podías dar y que nuevamente puede apoyar a esta colaboración de generar espacios más cómodos, más seguros y más incluyentes, ¿no? Entonces... Me gusta esta herramienta, justo acercarte con la persona y decirle, hey, me gusta mucho este rasgo. Qué bonito, qué bonito. Oye, y la última pregunta que te quiero hacer al respecto de esto tiene que ver justo con algo que has mencionado a lo largo de toda la conversación, que justo tiene que ver con las neurodivergencias. Yo conozco a una profesora, amiga, a ver si viene a este podcast. La quiero invitar a este podcast, no hemos tenido la oportunidad de coincidir. Ella se llama Liliana Zamacona, okay, y ella está por ahí en sus 40s. Y ella me decía que justo recién cumplió 40, detectaron que tenía una neurodivergencia y ese proceso le hizo entenderse a sí misma y, como tú lo decías también al inicio, perdonarse por un chorro de cosas donde a lo mejor en algún punto ella se sentía diferente, sentía que a lo mejor no hacía como este macho que no se adaptaba bien a las situaciones. Pero dice, cuando me dieron mi diagnóstico, sentí un alivio de entender, ok, por eso es que a mí me gusta hablar de este tema. O sea, le dio tantas herramientas para conocerse mejor. Y yo me pregunto muchas veces como, ¿cuántas personas andamos por la vida sin que nadie nos haya quizá dado un diagnóstico específico o sin que nosotros hayamos autoobservado lo suficiente algunas características que tenemos? Y que simplemente andemos justo como apagando estas diferencias en lugar de abrazar un poco estas neurodivergencias que creo que la mayoría de las personas tenemos, solo que en realidad no todas estamos diagnosticadas. Y para mí esa es otra de las cosas en donde las generaciones nuevas nos llevan así como un mar de conocimiento, porque yo creo que cada vez veo más esto en redes sociales, cada vez conozco como a Liliana a personas más grandes que las reconocen, solo que a nosotros, pues cuando las reconocemos, nos tocó ya no como una herramienta de los primeros años de vida, sino que te toca como reconciliarte con estas. Y la primera vez que platicamos, tú justo también me contabas, pues cómo descubriste esas neurodivergencias. Entonces me gustaría como última pregunta, que nos hables un poquito de esto, que nos hables un poquito de cómo las reconociste en tu propio proceso, para que en este sentido, esto es algo para lo que el podcast me sirve mucho, de espejearnos con los discursos de otras personas, pues de pronto también le cae la piedrita a alguien de, no importa si ya no fue a los 10 años, igual vale la pena que reconozcas que existe y que a lo mejor como a Liliana, y espero poder hablar de eso con ella en otro podcast, sea como una herramienta que te permita disfrutar
las cosas de las que nunca disfrutaste antes? Pues varios temas con la neurodivergencia, pero voy a ahorita empezar por el primero, que fue como de reconocerlo en una etapa tardía. Creo que eso es algo sumamente impactante porque cabe decir que dentro de las neurodivergencias ha sido un proceso que ha ido evolucionando. ¿A qué me refiero con esto? Mucha información que tenemos ahorita no la teníamos hace 20 años, ¿no? Y entonces que también pienso en, como dices, ¿no? ¿Cuántas personas tuvieron que enterarse hasta este momento? Porque quizá no tuvieron el acercamiento, pero además no tuvieron acercamientos porque no había la plataforma para que ese acercamiento hubiera. Yo recuerdo todavía cuando yo era muy pequeña que decir ir a psicólogo va a ser con el loquero, ¿sabes? Casi, casi, o sea, el prejuicio que había con el tema, ¿no? Y que comparto, creo que es algo muy bonito del mundo actual, pero creo que también no sería posible sin estas personas, quizá de unas generaciones atrás que se han dado cuenta, porque genuinamente también siento que, al menos en mi caso, ha sido como estas personas que ya llevan un poquito más de camino recorrido, que me ayudaron mucho a identificar mis propios casos. Digo, también con gente de mi edad, claramente, que tienen un proceso mucho más avanzado que yo, pero hay personas en específico, muchos influencers, eso me encanta también, del poder de los influencers con conciencia, que es como de... Hay una chica que se llama Katie ADHD, que se hizo súper famosa porque fue de las primeras que empezó a hablar del TDA, pero cómo funcionaba, ¿no? Y te ponían escenarios comunes de su vida y era como de tengo TDA, ¿no? Cabe decir que obviamente también hay un lado oscuro de esto porque mucha gente se está autodiagnosticando y es como de, es que me pasa esta cosa, ya lo tengo, ¿no? Y que también hay que tener mucho cuidado con eso de también no es un autodiagnóstico y no por eso usarlo como justificación, porque también me ha tocado tener, por ejemplo, en la universidad compañeros de que, es que esto por mi neurodivergencia, ¿no? Y sabes que es una persona que quizá no ha tenido pues un acercamiento más a profundidad, más que decir, es que tengo esta característica y la tengo, ¿no? Que es válido utilizarlo para el diagnóstico y no estoy criminalizando porque creo que es muy válido quizá esa primera duda, pero que también hay que hacerlo de una manera responsable porque si no también podemos colaborar al prejuicio que hay, ¿no? Y como esta violencia que existe hacia las personas neurodivergentes ya de por sí, ¿no? Y bueno, con esto voy a cómo yo en mi caso personal, yo tuve acceso, como dije, desde muy pequeña a psicólogos y con los psicólogos fue como de, oye, pues quizá tu manera de cómo ves las cosas, quizá la manera en cómo estás relacionándote ahorita y por los procesos que has tenido, pues puede ser que estés pasando por procesos como depresión, ¿no? Específicamente, como comenté, en la primaria y secundaria para mí fue un choque de sentido, decir, pasé de un espacio muy apapachador a un espacio como que más recriminalizante, yo me sentía muy separada de mis compañeros y yo decía, no pertenezco, luego aparte pues, por procesos de vida personal, como comenté, hija de mamá soltera, que genuinamente fue la mayor enseñanza de mi vida, pero que también ponía en un contexto con mis compañeros, pues de cierta violencia, ¿no? De repente llegar, los es el padre o en momentos importantes, y pues este sentimiento inconsciente de un infante, ¿no? Que no de una figura que tendría que estar ahí y decir, quizá valgo menos, quizá no soy lo suficientemente importante, que sé hoy en día que son pensamientos que no son que sean así las situaciones, pero que en ese momento como niño pues tratas de darle significado a las cosas, ¿no? Y que me llevaron a momentos pues donde de repente fue como de, oye, creo que la manera en que me siento no es normal, ¿no? Y que de fuerte gente me fuera me dijera, sabes que no es normal, estás pasando por este proceso, pero tiene una razón de ser, ¿no? Ya más adelante entiendo que mi depresión no solamente viene de la depresión, sino que viene de un trastorno que se llama TLP, trastorno límite de personalidad, que a mí a grandes rasgos lo que me dieron para entender es que este trastorno se detona, por decirlo de alguna manera, que digo, no es la palabra oficial porque yo nuevamente no soy experta en el tema, todo ha sido a partir de lo que me han explicado a mí mis psiquiatras y mis psicólogos, pero se detona cuando una persona en sus primeros años de vida no tiene las bases o la estabilidad que necesita. Es decir, es una persona que está como fluctuando, que nunca tuvo como esa seguridad en alguien, como de tengo a alguien que me proteja, mis emociones son validadas, tengo un espacio donde puedo pertenecer. Y yo genuinamente de pequeña sí me sentía muy así, o sea, por todo lo que me atravesaba yo sentía que no pertenecía a un espacio concreto, sentía que en muchos momentos que quizás hasta era parte de un problema, ¿no? Y cuando me explicaron esto de grande dije, ok, no es mi culpa, ¿sabes? Justamente para mí fue muy gratificante decir, no soy un problema, digo, sí tengo un problema, pero yo no soy el problema, ¿no? Y tampoco es que tenga un problema, simplemente tengo una característica que mucha gente la tiene, pero simplemente es aprender a gestionarla, ¿no? Pero de repente, inclusive ese diagnóstico del TLP que explicaba muchos aspectos de mi persona, por ejemplo, explicaba que de repente, por ejemplo, las personas, bueno, no las personas, yo en mi caso personal como convivo con ese trastorno, pues soy una persona que a veces puedo ser un poco volátil. Y volátil me refiero, por ejemplo, hoy estoy sumamente apasionada del básquetbol y quiero ser basquetbolista y voy a dar todo mi corazón por ello y me voy a obsesionar así cañón, pero de repente en 2 meses ahora quiero ser pianista, ¿no? Y voy a ser la pianista más profesional del mundo, ¿no? Y digo que era una bendición porque tomé muchas clases de muchas cosas y he aprendido de muchos temas, lo cual me ha abierto muchas oportunidades, pero que también me llevó a contextos y a comentarios como de, es que no te comprometes en nada, es que nunca terminas las cosas, es que eres de impulsos cortos, ¿sabes?
Y entonces de repente es como de, ok, es algo malo, ¿no? Y nuevamente la criminalización desde la mirada externa, pero que conforme lo he ido sanando ha sido de, oye, es un superpoder, ¿no? Porque tengo una mirada que quizá mucha gente no tiene, ¿no? Pero te digo, o sea, había cosas que aún así no identificaba al 100% con el TLP, por ejemplo, como mi hipersensibilidad. O sea, aparte de esos temas, soy una persona muy hipersensible, ¿no? O sea, creo que ya te había comentado, siempre me van a ver de vestidos, de faldas, porque los pantalones me hacen generar, de repente me empiezo a sentir muy enojada y digo, ¿por qué me siento enojada? Algo me aprieta, me siento atrapada. Y es por usar cosas apretadas, ¿no? Y yo decía, es que esto no tiene nada que ver con el TLP, ¿no? Porque le pregunté a mi psiquiatra y me dijo, esto no tiene que ver, no es parte del trastorno. Me dijo, quizá hay algo más, ¿no? Y hago esto para decir que hay algo más, porque te digo, a mí lo que me dijeron fue TDA, ¿no? Pero que ahorita conforme van los últimos años en análisis, dicen, oye, pero inclusive puede ser parte del espectro autista, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, yo en mi caso no he accedido, por ejemplo, a hacerme más exámenes. En un primer momento me hicieron un mapeo cerebral, pero obviamente tienen que hacer pruebas más adelante. Pero como foránea persona que se movió, la verdad es que pues la salud mental y los gastos médicos son un privilegio que a veces no se pueden costear porque hay cuestiones más inmediatas, por ejemplo, que es como la comida, o por ejemplo, la garantía del transporte a la escuela, otras cosas, que no le he dado quizá el seguimiento necesario, pero que sí que me sigo informando y que ahorita con mis amigos que estudian psiquiatría, que estudian psicología, trato de que aunque no sean consultas, seguir diciendo, oye, ¿qué puedo aprender? Ya no tanto como para yo ponerme un diagnóstico, porque pues nuevamente ya tuve como que yo esa parte donde me dieron uno y quizá pude tener como esa parte de acompañamiento, pero más que nada para seguirme reconociendo, para seguirme cuestionando y para que en el momento en que pueda retomar este proceso, llegar con más herramientas y decir, ¿saben qué? Esto es lo que está pasando conmigo, me pueden orientar mejor, pero siendo consciente, ¿sabes? Eso es lo que a mí me ha ayudado mucho, como seguir concientizando, porque nuevamente, y digo esto, sé que no todos tenemos la posibilidad o el privilegio de estar en cuestiones de un psicólogo, un psiquiatra de manera regular por los costos y por todo, pero que mantenernos informados y autocuestionándonos si es una oportunidad que tenemos y que si podemos hacerla vale la pena, porque quizá no nos podemos ayudar nosotros mismos, pero por lo menos podemos ser más conscientes y decir, ¿sabes qué? A mí usar ropa ajustada me triguea, no estoy segura si es por TDA, por autismo, por qué, pero sé que es algo que a mí me pone en una situación de incomodidad y que me lastima. No lo voy a hacer porque me reconozco, soy empática conmigo y me dice que probablemente es por algún proceso mío que tengo, ¿sabes? Lo voy a gestionar de otra manera. Oye, ¿sabes qué? Sé que necesito ser una persona que verbaliza mucho sus emociones, porque si no puedo llegar a momentos donde me siento retraído, me siento aislada, pues desde un momento te voy a decir, ¿sabes qué? Hoy la verdad es que me siento quizá un poco menos alegre que de costumbre, si me ves un poco seria es por esto, ¿sabes? Y así ya no sobrepienso sobre cómo está nuestra relación, o sea, vas identificando cosas y eso es algo que todos podemos hacer. Entonces eso ha sido como que quizá mi camino con esto de las neurodivergencias. Qué bonito lo que dices también, de todos tenemos la oportunidad de seguir informándonos, de abrirnos también a la posibilidad de entendernos desde ahí. Y bueno, voy a hacer la chamba también, la tarea de dejar en la descripción aquí algunos lugares donde se pueda hacer de forma gratuita para que quien quiera y lo necesite encuentre recursos también. Oye, Astrid, la última parte de este podcast es sobre la deconstrucción, que es literalmente ahorita he estado hablando mucho del fracaso y el ridículo, porque me interesa deconstruir estos conceptos y poderlos observar desde una mirada distinta, pero yo creo que cada quien trae como su concepto en cierto momento de la vida que dice, ok, ese es el tema que ahorita estoy rumiando, que ahorita estoy deconstruyendo. Entonces, fuera de estos dos que yo elegí, me gustaría saber cuál es el concepto que tú en este momento estás deconstruyendo y qué has aprendido de él. Pues para mí el concepto que estoy construyendo y que un tema muy fuerte y quizá va a hacer sentido de por qué nos conocimos en el lugar que nos conocimos, ha sido mis paradigmas y prejuicios que tengo en torno al dinero. Yo, nuevamente, por mi contexto, pues como dije, no venía de quizá un perfil tan acomodado como otras personas que sí me rodeaban, ¿no? Y entonces desde un principio fue como esta comparativa que te decía, eres la persona becada, saber que vengo de cierto contexto que sea un poco más apretado, ¿no? Como de no me puedo hacer ciertos lujos, tengo que competir por una beca, ¿no? Para poderme mantener en otros espacios que otras personas no tienen que competir por ello. Para mí, pues el dinero se convirtió como algo de hasta rechazo, ¿sabes? Como de enojo, de decir, pues es que quizá si no fuera por este factor, pues no se burlarían de mí, ¿sabes? Quizás si no fuera por ese factor, pues yo no tendría que preocuparme por una beca para poder estudiar y tener la educación que sé que me merezco y sé que puedo competir con ella, ¿sabes? Quizás si no fuera por este factor, pues no vería a mi mamá preocupada, ¿sabes? O viendo cómo le hace para darnos de comer, ¿sabes? Quizás si no fuera por ese factor, mil cosas, ¿sabes? Y yo decía, es que el dinero es algo que no me gusta, ¿sabes? Y conforme voy creciendo me doy cuenta que es algo que no me gusta y tan irreconciliable que tengo, que como el dinero llega a mí, que se vaya, ¿sabes? Pero ni siquiera era una persona que se vaya de que me lo gasto en cualquier cosa, era una persona que buscaba dársela a las demás personas el dinero, porque es que el dinero es algo que genera conflictos, ¿sabes? O sea, porque pues yo recuerdo de mis primeros acercamientos con el dinero, era, por ejemplo, pues mamá diciendo, no nos alcanza el dinero para esto, y pues como yo lo quería, por ejemplo, por ser niña, es como de, eres una carga, ¿no? Porque quieres algo que yo no te puedo dar, y es como de, es que entiéndelo, no seas interesada, ¿no?
pues para mí la palabra interesada se me quedó grabada al punto de que yo detestaba que la gente me invitara a algo, porque yo decía, van a pensar que soy una interesada, ¿no? Van a pensar que es lo que quiero. Y fue un tema de verdad de que hasta hace menos de 5 años yo lo seguía teniendo como muy impregnado en mi ser. O sea, yo recuerdo que yo era la chica, y chicas, recomiendo esa etapa saltársela, que le invitaba a las cosas al vato, ¿sabes? Por decir, es que no quiero deber algo, ¿sabes? No quiero sentir esta responsabilidad, porque también venía mucho con eso de te cantan las cosas, no es que yo te compré esto, yo te hice esto, y me da eso un favor de decir, yo el dinero, quítate de aquí, ¿no? O sea, yo no quiero tener mucho que ver con ello. Y lo veía como esta idea de es algo negativo, ¿sabes? Pero después toparme con esta otra mirada de, a ver, Astrid, ¿por qué pensaste que es malo? Y darme cuenta por esto, lo que te acabo de decir, ¿no? Ok, me tocó ver estas situaciones, pero esas situaciones era porque el dinero era malo o porque estábamos viendo una situación que nos llevó a eso. Ah, bueno, la situación quizá era la que estaba mal porque había unas violencias de por medio que se estaban ejerciendo, ¿no? Ok, entonces el problema no es el dinero. El dinero es el que generó el problema de, no sé, de sentirte tú mal con tus compañeros. Pues no, realmente no fue el dinero, fue ideologías que les enseñaron mal, que sus papás les enseñaron quizá a valorarlo por encima de otras cosas, ¿no? Pero como tal, el dinero es solamente un billete, algo que nos permite llegar a algún beneficio, ¿sabes? Eso es el dinero como tal. Y entonces darme cuenta que en realidad mi problema pues no era con este factor, sino era con todos los prejuicios que yo me casé, que yo me comí, ¿sabes? Y ha sido un cambio porque, no te miento, o sea, me más o menos ligar mucho el tema del dinero al tema del éxito, ¿sabes? Y entonces yo lo ligaba mucho también con el tema de, pues si no me merezco como esta versión física del éxito que solemos relacionar con el dinero, pues ningún tipo de éxito me lo puedo merecer, porque entonces también es como de, es externo a mí, ¿sabes? Y ese reconocimiento me suena raro, y por qué yo, y para qué yo, ¿no? Y entonces ese es un paradigma que actualmente me cuesta de construir, al punto de que cuando recibo un reconocimiento muchas veces digo, y sí me lo merezco, sí me lo gané por la razón adecuada, y es un deconstruir nuevamente, constantemente decir, a ver, Astrid, ¿de dónde vienen tus pensamientos? Ok, de tus miedos y de tus carencias. Ok, ¿esas carencias son mías o son aprendidas? Ok, son aprendidas. ¿Me sirven o no me sirven? Porque también es válido, o sea, pudimos haberlas aprendido, y si nos sirven, pues adelante, no cada quien sabe lo que necesita en su vida. Pero a mí, Astrid, no me sirven porque me estaban limitando, porque me estaban llegando a sentidos de frustración, de decir, es que quiero lograr estas cosas en mi vida, pero para lograrlas necesito dinero, y el dinero no lo toco, el dinero no me gusta, y decir, ¿sabes qué? No tienes por qué repetir las dinámicas. Si lo que no te gustaron fueron las dinámicas, no tienes por qué repetirlas, y puedes cambiar las cosas porque tú eres factor de cambio, ¿no? Y entonces, nuevamente, eso lo podemos coordinar a otros muchos temas, pero en mi caso fue el dinero, ¿no? Y eso es lo padrísimo de construirse, de, así como para mí fue el dinero, quizá para otras personas es el amor propio, ¿no? Quizá para otras personas es la familia, quizá todos mundo pasamos por un momento que tenemos que, nuevamente, procesar, perdonar, sanar y deconstruir, ¿no? Y cuando llegas a ese momento de construcción se te abren tantas puertas, porque yo en el momento en que dejé de ver el dinero como un enemigo, para mí fue de, ok, pues la verdad es que sí me gusta muchísimo emprender, y me gusta generar, y me gusta hacer esas cosas. Y puse mi primer negocio de ropa en uno de los mercados de la Cruz, y me fue súper bien, y de repente le perdí la pena y empecé a convivir con gente, y yo dije, oye, pero eso sí me gusta, y con este dinero que estoy ganando estoy pudiendo cumplir otro de mis sueños, porque soy rescatista de perros aficionada, y entonces que podíamos rescatar perritos y llevarlos a esterilizar y ponerles sus vacunas, y que dije, oye, pues no está mal, ¿sabes? Y no lo estoy y cuando lo estoy generando no estoy lastimando a nadie, y nadie me está cantando las cosas, y al contrario, la gente me está motivando porque están viendo que estoy generando el cambio que quiero generar, ¿sabes? Y entonces realmente mi problema no fue el dinero, fue cómo me relacioné con él, ¿sabes? Entonces para mí ese darme cuenta y de construir ese proceso, no te miento, te digo, me sigue costando hasta la fecha de hoy por todo lo que he ligado al dinero, el éxito y todo lo demás, pero que ha sido un proceso tan enriquecedor y tan maravilloso de decir, Astrid, nuevamente, si rompes con esto, se te abre un mundo de posibilidades y está ahí al alcance de tu mano, ¿no? Entonces, creo que de construirse en cualquier ámbito es lo mejor que uno puede plantearse, de verdad. No es fácil llegar al proceso, y además es un proceso sumamente violento, porque cabe decir que oye, estoy pensando de una manera y no es una manera que me está beneficiando, es también mucha humildad y decir, me equivoqué, ¿sabes? O quizá ni siquiera me equivoqué conscientemente, pero esto no me está beneficiando. Yo misma me estoy poniendo quizá a veces el pie, ¿sabes? Y eso duele, ¿sabes? Y nadie se quiere enfrentar a decir, oye, lo que estaba haciendo estaba mal, tengo que cambiarlo. Pues a quién le gusta decirle que te equivocaste, ¿no? O sea, a ninguno le gusta. Pero cuando uno tiene esa humildad y lo puede afrontar de esa manera, los caminos que vienen adelante son maravillosos, porque tenemos que entender que todo lo aprendido está aprendido para desaprenderse, porque lo aprendimos en un contexto, y los contextos cambian, ¿sabes? Y lo que ayer me servía, hoy puede ser totalmente distinto, ¿no? Entonces creo que esa humildad para deconstruirnos es algo que es un regalo de vida. Qué bonito. Muchas felicidades por ir reconstruyendo eso, y además, insisto,
tienes una forma muy clara de compartir las cosas y además como muy reflexiva y tal vez también viene de que me gusta mucho la reflexión a mí, pero me encanta como escuchar este tipo de pensamientos y este tipo de personas que se están cuestionando también todo el tiempo por qué piensan lo que piensan. Y como dices, creo que el valor de deconstruir los conceptos tiene que ver con quitarte barreras que muchas veces te pones y que te impiden llegar a nuevas personas, que te impiden conocer nuevos lugares, que te impiden un montón de cosas, y que creo que eso es lo bonito y lo mágico para mí de estas conversaciones, que es como ir destruyendo barreras. Ahorita que estabas diciendo de lo del dinero y que también cité a Liliana Zamacona por acá, ella justo es una profe de finanzas, tiene muchos cursos al respecto, @lachinafinanciera, le quiero hacer un comercial acá, porque justo ella habla de muchas heridas y preconcepciones que tenemos sobre el dinero, que muchas veces creemos que lo que nos dificulta hacer dinero es el hecho de entender cuál es la metodología o el proceso para conseguirlo a través de nuestros talentos, de nuestros servicios, de nuestros productos, y muchas veces es más difícil de reconocer y de ver. Como decía, se necesita humildad para muchas veces reconocer que es nuestra mentalidad alrededor del dinero lo que no nos está permitiendo hacer dinero. No el talento, no que te falte un mejor servicio, no que te falte un mejor producto, simplemente la forma en la que lo estás pensando. Entonces es muy bonito también cerrar con esta reflexión. Astrid, ¿dónde te seguimos? ¿En qué redes te podemos encontrar? Seguir la conversación contigo. Pues estoy en Facebook como Astrid R. Hernández, que yo sé que ya nadie lo utiliza. En Instagram también tengo 2 Instagrams, el de Astrid R. Hernández y uno que tenía yo 18 años y el nombre sonaba muy estético, que es Happy Free Soul, pero está muy rarito, pero si lo llegan a encontrar, yo feliz de la vida. Y pues de verdad, yo solamente antes de cerrar con todo esto te quiero agradecer de verdad el espacio, porque es maravilloso encontrar perfiles de mujeres que están haciendo, jóvenes, que están haciendo estos centros de canales de apoyo, no solamente de apoyo en el sentido, porque sé que no es a lo que te digas como generar apoyo, digo este paréntesis porque esto no es grupo de autoayuda, pero que es un apoyo inconsciente, ¿no? O sea, porque yo cuando vi tu primer video justamente de me despidieron, eso es un apoyo sumamente fuerte para jóvenes, decir, oye, nuevamente puedo hablar de estos temas, como dijiste, enfrentarte con el ridículo y con el fracaso y decir, no está mal hablar del tema, o sea, no, de verdad es un trabajar el que estás ejerciendo, y yo quiero agradecer que me hayas dado por oportunidad, porque de verdad... Gracias. Es un espacio que no me imaginé nunca estar aquí, y como dije al principio, ¿no? Me sentí como en el meme de seguro te preguntarás cómo llegué a esta situación, ¿no? Pero te lo agradezco infinitamente y un honor compartir esto contigo, de verdad. E igualmente, gracias. Astrid, espero que sigamos la conversación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio y nos vemos en un siguiente capítulo de Sin Velo, de Construyendo el Fracaso y el Ridículo.